ya buenas tardes, ¿no? Yo suelo a esta hora ya decir buenas tardes a todos. Bueno, un poquito el relato que voy a hacer va un poco de reflexiones, un poco de experiencia de lo que venimos haciendo en Málaga y un poco de lo que venimos trabajando con los compañeros, con Nieves y con los funcionales de informática, que coincido con Nieves en que son nuestros héroes, con sus limitaciones, pero es verdad que cuando los conoces y ves las problemáticas que tienen para llevar a cabo lo que le proponemos, pues la verdad no es fácil y son los grandes criticados. Cuando tocan algo en Diraya siempre decimos, ¿para qué habrán tocado aquí?, ¿no? Y esta es la realidad, pero bueno, conocerlo ha sido una cosa interesante. Bueno, en esta primera diapositiva, esto es un anuncio que ha circulado hace algo más de un año por Valencia, con esta señora mayor que con un rulo en mano amenaza con desheredar a cualquier familiar que se le ocurra meterla en una residencia de mayores. Esto es una cuestión de expectativas, ¿verdad? Porque las expectativas, probablemente las nuestras y desde luego los de nuestros padres, es quedarse en casa. Esto no solamente aquí, ocurre también en Europa. La gente quiere hacerse mayor, ponerse probablemente mala. Con las teorías de compresión de morbilidad de Frey conseguiremos que la gente se ponga mala muy mayor, pero se terminará poniendo mala y la gente se quiere quedar en casa. Aunque hay un 87 y pico % de gente que saben que su segunda opción es una residencia de mayores. Yo creo que ellos creen que su segunda opción es una residencia de mayores, porque probablemente todos los que estamos aquí sabemos que esa va a ser nuestra primera opción. Entre otras cosas, pues no nos va a quedar otra. Y una cuestión muy interesante de expectativa es que en este estudio de Jenner, ellos lo que te dicen es que contra más gente crea que tiene que cuidar de sus padres mayores, menos inversiones hacen los estados en que se haga de otra manera. Quiere decir que es importante porque yo creo que esto va cambiando, es decir, la mentalidad de nuestros padres. Yo todos los días trabajo en el mundo de la residencia y todos los días tengo pacientes mayores frustrados y enfadados con su familia por haberlos institucionalizado. Esto probablemente a nosotros no nos va a pasar, y si nos enfadamos no será porque no tengamos claro qué es lo que va a pasar con nosotros. Y en la medida en que cambian nuestras expectativas, las políticas deberán de cambiar y tendremos que plantearnos la cosa de otra manera. Por lo tanto, hay que liberar dinero para este tipo de cuestiones. ¿Cuál es el plan? Bueno, no voy a abundar en esta cuestión porque Nieves ya ha contado bastante de lo que tiene pensado, no todo, porque Nieves tiene libros, pero bueno, nos ha anunciado qué cosas son las que tiene pensadas, y esto yo lo resumiría como que tenemos que potenciar muchísimo los cuidados integrales y la atención continuada, ¿no? La continuidad de cuidado. En este informe de nuestros amigos de la Kinfun, que tienen además esta costumbre, esta buena costumbre de que ellos hacen lo que llaman demostraciones, es decir, a ellos se les ocurre hacer una idea y tienen la buena costumbre que lo montan y no les importa esto del café para todos, lo montan, lo ensayan y luego van y nos cuentan lo que ha pasado. Ellos definen que hay como 4 pilares que no necesariamente tienen que ser que darse todos, ¿no?, que contribuyen a los cuidados integrales. Uno son la integración de las organizaciones. Esto que vale tanto dinero y que genera tantos líos, que es fusionar hospitales con centros de salud, crear áreas sanitarias. Esto que a los de primaria nos gusta tan poquito porque al final la primaria pierde fuelle. Todas estas cuestiones que cuestan bastante dinero, bastante desagrado en los profesionales. Y que además los amigos de la Kinfun lo que te dicen es que no es necesario, que se puede trabajar de una manera bastante propiciadora de cuidados integrales sin necesidad de hacer esto y trabajando en red. La integración de servicios, neumología con cardiología o traumatología con radiodiagnóstico, servicios afines que muchas veces se unen más para cuestiones económicas que para cuestiones realmente de garantizar la continuidad de cuidado. Luego está la integración funcional, hostelería, laboratorio y ellos, es decir, no hay mejor integración funcional y con más potencia en la continuidad de cuidado que tener Diraya, porque si nos acordamos los viejos del lugar cuando teníamos TAS, que era una base de datos donde yo entraba y veía lo mío,
pero yo no podía ver lo que habían hecho en Sevilla, y si me venía un paciente de Sevilla, pues ya tenía que recurrir a pedirle papelitos, ¿no? Y hoy en día podemos ver lo que escribimos uno a otro. Y no solo eso, sino que podemos ver lo que le han hecho en el hospital hace media hora, y podemos leer la radiografía y el informe de alta. Es decir, esto es una locura de hace 4 días. Hace 4 días todavía los sistemas de información teníamos problemas para ver en tiempo real lo que estaban escribiendo en el hospital. Y hay una parte que es la integración clínica. La integración clínica es la que este informe de la Kinfund dice que es lo más sensible al ciudadano, es decir, donde el ciudadano más percibe los cuidados integrales, la continuidad de cuidados, es en lo micro, en la integración clínica. Es cuando tú no le vuelves a preguntar por lo mismo que le preguntó tu compañero en la consulta de enfrente, cuando no se ha perdido su historial, cuando tú conoces perfectamente la recomendación que le hizo tu compañera del hospital y le hace exactamente la misma. Ahí es donde realmente se nota la integración, los cuidados integrales. Y eso no está en manos de las grandes políticas, eso está en manos de lo micro. Y curiosamente, de toda la panoplia de acciones que se han puesto en marcha para favorecer la integración micro, una de ellas es la gestión de casos, algo que tenemos en Andalucía ya funcionando desde hace bastantes años. Bien, pero cuidados integrales para todos. Sí, bueno, lo deseable sería propiciar esos cuidados integrales para todo el mundo, pero tenemos limitaciones. No es fácil extender un sistema de una calidad perfecta a todo el mundo. Cuando hablamos de complejidad, pues esta moda del paciente complejo, pues bueno, en realidad, ¿qué es lo que queremos? En realidad lo que queremos es localizar a qué paciente le tenemos que dar estos cuidados súper excelentes, porque si no se los damos, estos pacientes volverán a ingresar en el hospital. Normalmente lo tenemos conceptualizado como pacientes comórbidos, pero en realidad, si vamos a los modelos de vectores de complejidad, podemos ver que los pacientes complejos se definen por lo socioeconómico, por lo cultural, por lo genético, por el medio ambiente y la ecología, y por una cosa muy importante, que son sus propias conductas, cómo hacen las cosas. Y cuando le preguntamos a los pacientes en nuestro estudio Delta, que es un estudio de modelización de intervenciones de gestión de casos en EPOC, cuando le preguntamos a nuestros pacientes qué entienden ellos por complejidad, los pacientes lo que te dicen es que después de una serie de años con su enfermedad, ellos entran en una pérdida de función, en una pérdida de calidad de vida, y que eso le hace hacer transiciones por el sistema, y que esas transiciones por el sistema son lo que a ellos lo que ellos llamarían, lo que ellos entienden por complejidad, el tener que moverse en un sistema que a nosotros nos es familiar, pero que para ellos es un auténtico y organizado caos. Y si encima no tienes dinero, pues lo vives todavía mucho peor. Y lo que hace es que ves un futuro muy incierto. Entonces, resulta que hay algo en lo que coincidimos, porque la definición que para nosotros podría tener la complejidad sería un paciente que necesita unos planes de cuidado individual muy exhaustivos, bien porque concurren de determinadas enfermedades, bien por el uso que ellos hacen del servicio o bien por su entorno. Y ellos hacen especial hincapié en las transiciones. Claro, los servicios de salud necesitamos predecir quiénes son estos, quiénes son los que van a gastar mucho, quiénes son los que van a tirar de muchos recursos. Y claro, ahí están las bases de datos poblacionales, ¿vale? Todo el mundo las ha aprobado, todo el mundo ha vuelto sin resultados. Ahí tenemos un estudio de Cansagara que te dice que las bases de datos poblacionales serán el futuro, pero de momento son complejas, tienen muchas limitaciones, tienen un bajo poder predictivo que hace que los clínicos tengamos que revisar largos listados para sacar 3 pacientes. Y eso nos molesta porque no tenemos tiempo y no podemos estar revisando listados que tienen muy poquita especificidad. Por lo tanto, hay otro señor que se llama Smith que dice que esto es como disparar al electrón. Cuando te crees que lo has visto, le disparas y ya no está allí. Y el crónico complejo, cuando la base de datos le dispara y nos llegan los listados, ya no está allí, ¿vale? Entonces, ¿podemos esperar? No, porque esto es para allá. Nieve quiere las cosas para allá y supongo que a ella que se la piden para anteayer.
Y entonces, como queremos las cosas para allá, tenemos que utilizar otros sistemas para detectar a estos pacientes. Hay 3 sistemas, los métodos predictivos por base de datos, los criterios clínicos, y hay uno que a mí me mola y que es el que tenemos en Málaga, que es los modelos umbral. El modelo umbral es que tú te reúnes con un equipo y determina qué características crees tú que tiene el paciente que tú quieres cazar, ¿vale? Y luego te equivocas, pero bueno, te sientas a los 6 meses, ves en qué te has equivocado y retocas otra vez el criterio umbral. Nosotros le llamamos criterio de Intel. Entonces es una, si queréis, es ensayo-error, pero te permite hacerlo mañana y no dentro de 2 años. Después hay otra cosa. En Málaga, estos pacientes, que son pacientes muy delicados, muy complejos, que si no hacemos con ellos las cosas perfectas, si no tenemos unos sistemas de calidad para hacer las cosas perfectas, ellos son muy sensibles y van a volver a ingresar. Eso toda la población no lo necesita, pero este grupito de pacientes sí lo necesita. Y nosotros desde lo micro podemos lograr una integración sin nada de coste, con muy poquitos costes personales, con muy poquitos costes de sufrimiento ni de fusión de organizaciones. Nosotros en Málaga, ¿qué hemos hecho? Hemos unido en una unidad, no voy a decir de gestión clínica, en una unidad hemos unido a las enfermeras gestoras de casos de los 2 hospitales, de los 2 distritos y a la unidad de residencia. ¿Qué sentido tiene hacer esta unión? Pues este sentido tiene este sentido. Hemos conseguido crear un microclima de transición, hemos conseguido que en un espacio virtual, que son esos engranajes donde los pacientes complejos hacen transiciones entre los 2 sistemas, hemos conseguido crear un ambiente ecológico donde va a haber enfermeras gestoras de casos de todos los niveles que van a estar súper pendientes para que todo lo que es correcto hacer se haga, porque estos pacientes no se pueden permitir que nosotros fallemos. Y eso lo hemos hecho trabajando en red, sin hacer cosas traumáticas para las organizaciones. Esta es la frase de Pareto, ¿no?, que dice que él teorizaba sobre que las personas de manera natural se dividían entre los muchos de poco y los pocos de mucho en una regla del 80-20. Es decir, que es que estos pocos están ahí, no tenemos que tener miedo al café para todos. Nosotros hemos articulado el funcionamiento de la gestora de casos en base a unas vías clínicas que tienen un espacio temporal más o menos de unos 3 meses y que van desde el hospital a la primaria y de la primaria al hospital. Tienen un componente muy potente de autogestión de cuidado, es decir, durante todo el tiempo de la vía clínica se le está formando a los pacientes en autogestión. Tiene una parte muy potente de gestión de casos transicional y lo que hace la gestora de casos básicamente es garantizar que se activan tanto los clínicos de un lado como los clínicos del otro. ¿Para qué? Para que la vía clínica sea perfecta. Este modelo seguramente les suena a ustedes al modelo de queso Gruyère, de Rayson, de seguridad clínica, pero yo lo he pervertido un poco, ¿no? Porque en este caso, en vez de utilizar el modelo tradicional donde me ponen unos objetivos al principio, me los cuentan y me esperan al final para darme el cogotazo, en este tipo de pacientes esto no se puede consentir. Y la gestora de casos lo que hace es asomarse al proceso durante esos 3 meses para ver que todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer y que todo aquello que la literatura y que la evidencia dice que hay que hacer, a ese paciente lo tiene garantizado. Y si no lo tiene, busca las maneras de contactar con su médico, con su enfermera, con el especialista, con rehabilitación, con el recurso electrónico, con lo que haga falta para que ese paciente al final tenga una atención perfecta, porque no podemos permitir en ese tipo de pacientes otra cosa. Nosotros las vías clínicas, copiando a los americanos, las hemos dividido en intramuro y extramuro. Intramuro, ¿qué podemos hacer? Primero en el hospital, cuando el paciente ingresa, asegurarnos de que cumple el criterio de Intel que hemos definido. Se le da un paquete de educación terapéutica mínima, porque en el hospital no tenemos tiempo para más. Se concilia el tratamiento, se coordina el traslado a domicilio, a residencia, con la gestora de casos de atención primaria y se le explica al paciente cuáles son las biomedidas y cuáles son los rangos que se deben de mantener a raya para que la cosa vaya bien y el paciente no se agudice. Después, fuera del hospital, la enfermera gestora de casos hace un contacto telefónico, hace un paquete de educación terapéutico más extendido, vuelve a revisar con el paciente cuáles son los signos de alarma que pueden alertarnos de una agudización y le da los mecanismos para que nos lo comunique, concilia de nuevo la medicación, pero ya en casa, con el botiquín real del paciente,
y activa a los profesionales de referencia. Y luego todo ese paquete de abajo es un paquete de evaluación, porque si no nos evaluamos, si no medimos si todo esto sirve para algo, pues entonces mal vamos, ¿no? Necesitamos evaluarnos y ver sobre todo si hemos seleccionado correctamente al paciente. Nosotros en Málaga, es un poco pretencioso, pero llevamos 3 premios nacionales en 2 meses, aparte de otros tantos más que ya teníamos antes. En total tenemos como unos 9 premios, pero estos 3 últimamente tienen que ver, y este en concreto tiene que ver con una vía clínica de insuficiencia cardíaca. Nos han dado el premio del Observatorio de Adherencia Terapéutica al mejor proyecto nacional y también nos han dado al multidisciplinar, porque realmente fomentamos el trabajo multidisciplinar. Y aquí tienen los porcentajes que hemos ido obteniendo desde el 2016 al 18, pues del manejo efectivo del régimen terapéutico, de las frecuencias cardíacas, que es muy importante en la insuficiencia cardíaca, titular los betabloqueantes, que muchos de nosotros, incluidos compañeros médicos, no sabían en primaria que los betabloqueantes había que titularlos, y hemos aprendido a hacerlo y a hacerlo bien. Y la vacunación antigripal, y que tengan todos los pacientes los fármacos que sabemos que los van a beneficiar y que van a impedir que hagan reingresos, betabloqueantes, IECA o ARA2, anticoagulación, etcétera. Bueno, y todo esto que hemos venido haciendo, hombre, si tenemos una estructura potente, mejor, ¿no? La idea que tiene Picuida es que esta sea la estructura que manejemos. A mí me parece una estructura magnífica, una estructura donde la atención primaria vertebra la atención, donde potenciamos los cuidados a domicilio, con unos equipos con una capacidad de resolución potente, con un PAP revitalizado, que ahora vamos a tocar brevemente, y con una monitorización domiciliaria. Y alrededor de eso, la gestión de casos, la urgencia, etcétera. Vamos a tener apoyos en las UCA de medicina interna y apoyo en tiempo real, con posibilidad de contacto virtual. Vamos a tener unas unidades de hospitalización dedicadas a estos pacientes con más complejidad de cuidado. Vamos a tener unos centros para aquellos pacientes que antes de ir al domicilio necesitan un tiempo de recuperación, donde se va a fortalecer la fisioterapia y la terapia ocupacional, y luego unos servicios de urgencia preparados para unas vías preferentes, unas vías especiales para este tipo de pacientes, y además que van a poder compartir el PAP con el resto del equipo. El PAP, bueno, ya lo comentó antes una compañera, ha sido una frustración, ¿no? Yo, que me considero padre del invento porque he trabajado en el grupo con Ollero 2 añitos en hacer todo el proceso y especialmente esta parte del plan de acción personalizado, pues me dediqué un poquito más yo a hacerla. La verdad que ha sido frustrante ver que un invento que es bueno para el paciente, sin embargo, es tan costoso hacerlo para los profesionales. Y a esto había que darle una vuelta, ¿no? Con los funcionales, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado trabajando? Bueno, la VIE, la valoración integral exhaustiva del pluripatológico, hemos intentado hacerla sencilla, hacerla asequible a los profesionales. No, es verdad que no tenemos tiempo, es verdad que vamos agobiados, pues tendremos que hacerla más amable, porque realmente desde el punto de vista de la evidencia no hay nada que quitar. Pero lo que sí hemos hecho es que sea inteligente, o estamos intentando con la ayuda de los funcionales dotarla de inteligencia, de tal manera que según va respondiendo a determinados previos de la valoración se va haciendo más pequeñita o no. En función de la contestación, como es el BARTE o como es el PROFUN o como es tal, la valoración se encoge o no se encoge. Porque hay algunos test, por ejemplo, con un BARTEL de dependencia no tiene sentido hacer un Lawton Brody, pues lo quitamos, ¿no? Entonces hemos ido optimizando la valoración para que al profesional le sea lo más sencilla posible. Otra cosa que hemos hecho es que, a colación de lo que vamos picando en la valoración, la herramienta te va a ofrecer intervenciones a los profesionales, y esas intervenciones que te ofrece queremos que vayan acompañadas de algunas pequeñas orientaciones o notas que ayuden a los más noveles o a la gente menos informada a que sepan con exactitud lo que tienen que hacer. También queremos que se salga de manera automática recomendaciones para los usuarios, que también tenga información y enlaces a recursos. Pero hay una cosa muy importante: queremos que se activen vías clínicas y que se activen profesionales
como los gestores de casos o como las trabajadoras sociales. Y una cosa novedosa que es que queremos que el usuario pueda suscribir su adherencia. Imaginemos que tenemos algo así, esto es un Excel, ¿vale? Esto los amigos de informática me echarán los perros, pero esto es un Excel donde podemos ver una panoplia de recomendaciones para un paciente que tendría la posibilidad del profesional activarla o desactivarla y el usuario podría votar su adherencia. Podría decir, pues usted me ha recomendado que deje de fumar, pero no lo voy a hacer. O usted me ha recomendado que pase todos los días, pero lo voy a hacer, pues, cuando tenga tiempo, cuando me ayude. Entonces, si estamos diciendo que queremos respetar la autogestión de los pacientes, ¿por qué no les preguntamos en qué medida se adhieren? Esto tiene dos consecuencias. Una, a nivel de la organización, imaginaros que dentro de un año pulsamos un botón y podemos saber que hay 10 recomendaciones que damos a nuestro paciente que no se cumple nunca. Oiga, igual tenemos que hacer en medios de comunicación anuncios para que nos ayuden, porque igual de la manera que lo estamos haciendo, pues no está funcionando. Es decir, el votar esto tendría una potencia tremenda para ver desde el punto de vista macro de la organización cómo estamos transmitiendo determinadas recomendaciones. Y desde el punto de vista micro, imaginaros que yo digo que no voy a dejar de fumar y cuando aparezco por mi médico de familia, mi médico de familia me dice, oye, Juan Carlos, yo sé que no quieres dejar de fumar, pero debo de insistirte. Y cuando voy al neumólogo, el neumólogo me dice, le salta un mensaje y me dice, oye, sé que has decidido no dejar de fumar, pero yo como neumólogo debo insistirte. Pero es que cuando voy a la enfermera le salta un mensaje y me dice lo mismo. Es decir, fijaros que dos utilidades. El hecho de preguntarle a los pacientes cómo quieren ser adherentes con nuestras recomendaciones tiene una macro y una micro. Una macro, como organización, plantearnos qué estamos haciendo y qué recursos necesitamos. Y en lo micro, insistir, ¿no? Y dar el mismo mensaje desde todos los niveles de la organización. Pues muchas gracias.